Desde este mirador disfrutamos una de las vistas más hermosas de España. La Alhambra, Granada a nuestros pies, destaca su catedral y el barrio del Albaicín. Desde aquí se inicia una cuesta, la cuesta del Sacromonte, hasta llegar a la abadía donde me encuentro. En esta abadía vamos a conocer la increíble historia de sus libros plumbeos. Los libros plumbios del Sacromonte. La historia de los llamados libros plumbios del Sacromonte y del manuscrito de la Torre Turpiana refleja la complejidad religiosa y política de la España de la Edad Moderna. Es sin duda un caso cerrado, aunque con interrogantes a las que responder. El 18 de marzo de 1588, durante las tareas de demolición del viejo alminar de la mezquita Aljama de Granada, lugar sobre el que hoy se levanta la torre de la catedral, apareció un cofre con una profecía y unas reliquias. La profecía se atribuyó al mismísimo San Juan. Corrió la voz de que San Cecilio había guardado las reliquias en prevención de una futura invasión mahometana. Ambos hechos otorgaban un gran ascendiente a la Iglesia de Granada, una antigüedad que despejaba cualquier duda sobre su legitimidad. Si se considera que era cierto, se suponía que el primer arzobispo de Granada, que habría sido un discípulo de Santiago, ese tal Cecilio, habría sido responsable de esta profecía atribuida a San Juan, que habría estado en Granada en un momento antiquísimo, es decir, demostraba el antiguo linaje cristiano de Granada. Si no admitía que el pergamino era cierto, de admitir que alguien había escrito en castellano en el siglo I del cristianismo. Y había escrito en árabe. Si los árabes habían llegado a España al principio del siglo VIII, ¿por qué se hablaba árabe en el siglo I? Muchos defensores de la ideología imperial española defendían que el castellano era una de las lenguas de Babel, demostrando así que el imperio español era un imperio no providencial, según esta idea de que cuanto más antiguo mejor. Cuanto más antiguo, más legítimo. Y es un artefacto que, por un lado, la Iglesia podía considerar que era un instrumento que probaba la legitimidad cristiana de la Iglesia de Granada, y por lo tanto podía hacer de ella, como quería la Iglesia de Granada, uno de los centros de la contrarreforma española. Pero por otro lado, tenía graves problemas de lo que mucha gente considera con razón anacronismo. Eso es anacrónico. Empezando por la propia figura de Cecilio, ¿no?, cuya existencia era ya entonces discutida, ¿no?, era más bien legendaria. 7 años más tarde, tras una ardua polémica, aparecieron en escena los libros plumbios. Esta es su historia y circunstancias. Pongámonos en escena. 2 buscadores de tesoros de repente dan la alarma en la ciudad. Estaban buscando tesoros en unas catacumbas en la afuera de Granada cuando encontraron unos huesos humanos y unos extraños plomos con escritura. Esta escritura decía que estos restos pertenecían a San Cecilio, un santo primitivo que acompañaría a Santiago en su viaje hasta España. Este santo además tenía origen árabe, como eran los caracteres de algunos de estos plomos. Aquello supuso una auténtica conmoción religiosa en la ciudad, con unas derivadas muy importantes también en materia política y doctrinal. El descubrimiento de los plomos en las Santas Cuevas levantó una auténtica oleada de fervor popular, hasta el punto que se levantaron más de 1.200 cruces entre Granada y la abadía. Tuvo que ser realmente espectacular, impresionante, ascender caminando desde la ciudad, rodeada por el fervor y las cruces, hasta llegar a este lugar emblemático de la ciudad que hoy conocemos como la Abadía del Sacromonte. La trascendencia de la historia de los plomos del Sacromonte no se debe a su carácter detectivesco o erudito. Es un verdadero nudo gordiano. En torno a ellos se cristaliza una serie de problemas en los que se encuentra España para integrar en un relato histórico nacional
cuestiones como el pasado andalusí, los monumentos árabes, las palabras árabes de nuestra lengua, es decir, una historia que está teñida de algo que podemos llamar oriental, ¿no? Y este vector oriental de España, que uno intenta integrar de distintas maneras, es una cuestión permanente que no se puede resolver y que, sin embargo, lleva a plantear preguntas, como ocurrió con los plomos, que son, por ejemplo, ¿se puede escribir la historia de España sin fuentes árabes? ¿Los califas omeyas de Córdoba eran españoles o no? La Alhambra es un monumento español y plantea una aporia sobre la propia condición de España y la singularidad o no de su historia, si es una historia que puede ser integrada en una historia de la modernidad europea o es una historia fuertemente determinada por el hecho fundamental, diferencial, de que en España hubo multitudes de conversos. Como toda buena película de suspense, el episodio de los plomos de Sacromonte tuvo una estudiada cadencia. Primero, la aparición de este formidable manuscrito de la Torre Turpiana, escrito en lengua hebrea, latín, español y árabe. Años después, el hallazgo de los plomos. Plomos escritos en un árabe extraño, algunos llaman incluso salomónico, como el que vemos en aquel plomo que narra nada más ni nada menos que los fundamentos de la Iglesia. Claro, un descubrimiento de tal entidad pues creó la conmoción religiosa y el pueblo lo creyó, tanto la población morisca como los propios cristianos viejos. Y de hecho, este lugar conocido como el Monte de Valparaíso pasó a llamarse Sacromonte, el Monte Sagrado. La pérdida de Granada supuso el fin del milenio de Al-Ándalus, la expulsión de los judíos y el problema de la evangelización como prioridad en la agenda política y religiosa. Un mundo nuevo estaba naciendo. Granada se transformó en un laboratorio de la modernidad. La modernidad como forma, digamos, de establecer homogeneidades ideológicas. Es la ciudad donde se plantea, por ejemplo, qué se va a hacer con las gentes que no tienen la misma fe que los demás, o la misma fe que el monarca. Y se decide que toda la población debe ser convertida a una sola fe, a una sola ley, como se decía entonces, al cristianismo. Se ponen en marcha los grandes lógicas de la exclusión moderna en Europa, a través de la construcción de la figura de el hereje, el salvaje y el judío. La gente que no puede ser incluida en el nosotros normativo de la modernidad. El gran obstáculo, el elemento definitivo, fue el Estatuto de Limpieza de Sangre, que, unido a la pragmática sanción, actuó como acelerante de la llamada Guerra de las Alpujarras. En España hay una lógica genealógica que se impone. Es decir, las poblaciones que han sido bautizadas, sean de judíos o de musulmanes, nunca van a ser consideradas como auténticamente cristianos. A esto se añade otra cuestión. No es lo mismo la población de los moriscos, digamos, que viven al campo, población rural, campesinos, etcétera, que los grandes nobles granadinos. En el momento de los plomos es interesante ver que si después de la guerra de las Alpujarras, que fue extraordinariamente cruel y donde murieron muchos cristianos en el momento de la revuelta y la revuelta fue ahogada con sangre, los moriscos del reino de Granada fueron exiliados fuera del reino. Un problema añadido para los moriscos fue la sospecha de ser quintacolumnistas del turco. Parece más bien que esa acusación fue propagandística, aunque sin duda hubo apoyos puntuales. La marginación de los moriscos en España provocó un problema de orden teológico con Roma. Este hecho de negar el valor de un sacramento, teológicamente es un hecho muy importante, ¿no? Decisivo, es decir, aunque hayamos bautizado a un señor, esto no le confiere la condición de cristiano, ¿no? Y para mucha gente, expulsar a cristianos fuera de España, empujarlos al norte de África, al Imperio Otomano, era una forma de condenarlos al infierno. Los problemas esencialistas habían comenzado con la expulsión de los judíos. Pero si la monarquía hispana quería una legitimación más allá de Roma, focalizándola en Tierra Santa, la postura con los sefardíes debía ser matizada. España está desarrollando en este momento una ideología imperial. Toda ideología imperial va unida a la historia. Y parte de esa ideología imperial tenía que ver, por ejemplo, con encontrar a España, por ejemplo, en la Biblia, ¿no?
y hacer que España descendiese, o los reyes de España descendiesen de los personajes de la Biblia. En el resto de Europa no se nos miraba con muy buenos ojos. Ramo no quería venir a España porque decía, aquí no se encuentra un cristiano como Dios manda, todos son buenos y judíos. Los problemas con la integración de pueblos y confesiones diferentes al cristiano viejo también iban a mostrarse en toda su crudeza en América. En el Nuevo Mundo se buscaron viejas legitimidades, como en el Antiguo. Legitimidades de las que también habló y escribió uno de los personajes clave en la historia de los plomos y el manuscrito de la Torre Turpiana, Benito Arias Montano. El hebraísta de Fregenal de la Sierra dedicó parte de su obra a las 10 tribus perdidas de Israel y a su posible presencia en América. Benito Arias Montano es probablemente la figura más importante del humanismo español durante el siglo XVI. Formado en Sevilla y Alcalá de Henares, llegó a ser ponente en Trento. Fue elegido como uno de los expertos que debían autentificar el manuscrito de la Torre Turpiana. Es un personaje fundamental en la historia intelectual de la época, no solo española, sino también a escala continental. Y efectivamente, un documento como este, que parecía ser parte de la historia eclesiástica, se lo envían a él en primera instancia para que hiciese un juicio. El monasterio del Escorial es soberbio en su arquitectura, en su iglesia, en su biblioteca y en los libros que atesora. Me encuentro delante de algunos ejemplares maravillosos, sorprendentes, ¿no?, que producen una honda emoción y admiración. Y entre todos ellos, la Biblia políglota de Amberes, una obra absolutamente colosal que hizo pues, Benito Arias Montano, incorporando distintas traducciones en lenguas antiguas y contemporáneas del momento. Fueron 13 volúmenes entre las propias bíblicas y sus comentarios. Cuando lo ve uno, ve su firma, ve su colofón, comprende lo colosal del esfuerzo. Y es que Benito Arias Montano fue un auténtico coloso en sintonía con este Escorial gigantesco y colosal. Arias Montano naufragó en Irlanda cuando se dirigía a Flandes para afrontar dos de los más grandes retos de su vida: la compra de manuscritos para la naciente biblioteca de El Escorial y la edición de la Biblia políglota de Amberes. Atravesó con grandes penalidades Irlanda e Inglaterra durante casi un año hasta que consiguió llegar a su destino. Como Flavio Josefo, sobrevivió al rabioso mar. ¿Qué importancia tiene esta Biblia y cuál fue realmente la aportación de Arias Montano? Una Biblia como la políglota de Amberes, en 5 idiomas, no sé, es una aportación impresionante. Brutal, es descomunal una obra. Es impresionante. Poniendo todos los tipos, en hebreo, en griego, en latín, en arameo, pues, vamos, es un trabajo titánico. Pero no solo eso, además, dotó a esa Biblia de una serie de libros que iban a apoyar el conocimiento de la Biblia. Está impresa en pergamino, está la tinta fresca, como si la hubiéramos... El material noble entre los nobles, ¿no? Es un pergamino excelente. Benito Arias Montano tiene mucho que ver con el nacimiento de esta biblioteca, ¿verdad? Antes de que se haya construido la biblioteca, mientras está con la realización de la Biblia políglota de Amberes con Plantino, en Amberes, recibe el encargo de Felipe II de buscar libros para la biblioteca. Y es un encargo que él se toma muy en serio. Él tiene muy a gala decir que las consigue a poco precio, porque no dice nunca que son para el rey. Pero lo mismo cuando está en Venecia que cuando está en Roma, sigue consiguiendo libros para la biblioteca del Escorial. Para comprender la importancia y la complejidad de la figura de Benito Arias Montano, hay que conocer la extraordinaria biblioteca del monasterio del Escorial. Antes de que se construya la biblioteca, él ya tiene una participación importante en esta biblioteca. Después ya, él, la primera vez que viene a la biblioteca es en 1577. Felipe II le pide que venga aquí. Él se remolonea un poco
en ese momento no está en muy buena situación con el duque de Alba, en Flandes, y le dice al rey que sí se puede marchar a Roma a investigar, a estudiar. El rey le dice que venga aquí, que ya es momento de venir aquí porque están las obras muy avanzadas. Y él al final consigue irse a Roma. Y ya solo después de eso no le queda más remedio que venirse al Escorial, ¿no? Tiene un primer trabajo elemental que es de distinguir libros impresos de libros manuscritos, después por lenguas, latinos, de griegos, de hebreos, de árabes, y después por materias. En 1592, Arias Montano realizó su última visita al Escorial. El sacerdote, ya anciano, se sentaría en alguna de estas sillas del coro recién inaugurado y desde aquí observaría con orgullo y asombro esta basílica en la que tanta influencia tuvo en su diseño y decoración. No solamente fue un erudito, teólogo, diplomático, si cabe, sino también tuvo un propio criterio estético, ¿no? De hecho, se le atribuye la autoría del programa iconográfico de esta biblioteca. También jugó ese papel de asesor artístico de Felipe II. Cuando está en Flandes con la Biblia, tiene contacto con los artistas más importantes del momento allí en Flandes, Crispin van der Broek, que es el que ilustra la Biblia, con Jongelin, el escultor. Cuando va a Roma, encarga retratos de hombres ilustres, que era algo importante en la decoración de toda biblioteca humanista. Allí en Roma también entra en contacto con Guglielmo della Porta, uno de los escultores más importantes, y propone, por ejemplo, unas obras que habían sido para Carlos V, para traerlas aquí al coro del Escorial, y el programa iconográfico del camarín con motivos eucarísticos es muy parecido al de la Biblia Sacra y por eso se le atribuye. Y también con el padre Sigüenza, con el arquitecto Juan de Herrera, es uno de los posibles autores de este programa iconográfico de la bóveda con las artes liberales, con el trivium y el quadrivium, como la filosofía en la parte del colegio se subordina a la religión en la parte del monasterio a través de estas artes liberales. Y entonces tenían cabida personajes árabes que han cultivado, por ejemplo, la disciplina del centro de la bóveda, de la astronomía. Por ejemplo, encontramos a Alfonso X el Sabio, a personajes de la antigüedad clásica. No se puede entender el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, ni su biblioteca, sin el concurso de Benito Arias Montano. Fue tal su importancia en la corte que el mismísimo Felipe II llegó a visitarlo en su retiro de Alájar, en la Sierra de Aracena. Todavía permanece en pie algún vestigio de su casa, en este lugar puro, patria de cuevas y eremitas, verdadero témenos onubense. Estos documentos, escritos de puño y letra por Benito Arias Montano, tienen un incalculable valor histórico. Se trata de las cartas que escribió al entonces arzobispo de Granada, Pedro de Castro, en el que le explicaba su informe acerca del manuscrito de Torre Turpiana y de los posteriores libros plúmbeos. En estas cartas, con muchísima delicadeza, el erudito le explica al arzobispo las incongruencias que advierte en el manuscrito y en los libros, incongruencias de tipo bíblico o del propio tipo de escritura. Son cartas con gran delicadeza, como decía, de una forma muy sutil, puesto que Pedro de Castro era un convencido de la autenticidad de los textos. Parte de la historia, del devenir de la historia, del resultado final de la misma, se encuentra en estas cartas que sorprendentemente se custodian, todavía en perfecto estado, en la abadía del Sacro Monte. Arias Montano toma prudente distancia con un problema en el que no se quiere involucrar, pero finalmente se muestra contundente. Este es un extracto de su análisis formal. Aún más disimulado estilo llevan y usan los que por astrología u otras tales curiosidades pronostican y escriben la manera que llaman aquí cifra.
no lo es sino entre las invenciones de Jerigonza. Es de las más simples o de menos arte y menos cuidado para se entender. Parece o semeja, aunque con menos arte, a las recetas de los alquimistas y las de algunos empíricos paracelsistas, que, con poca ciencia, desatinan a los que los siguen hasta entender sus misterios. Hay una correspondencia y el juicio de Arias Montano probaba la falsedad del documento. Él no solo investiga y analiza factores del contenido del documento, sino analiza factores formales, de su propia composición, de la tinta. Es decir, que es una crítica también material. Los primeros que encuentran restos, si no recuerdo mal, eran unos buscadores de tesoros, que estaban buscando tesoros por allí y de repente se encuentran unas láminas que claramente estaban puestas ad hoc para ello, en caracteres extraños, pero no en árabe, sino en latín. Bajo esta gran piedra aparecieron los últimos plomos hasta completar los 21 libros plúmbeos. Don Pedro de Castro los asoció a los primeros mártires cristianos, al origen de la Iglesia cristiana en Hispania. También los moriscos lo hicieron suyo, pues de alguna forma estos textos realizaban un esfuerzo sincrético entre lo árabe y el cristianismo. El debate estaba abierto. ¿Se trataba de una falsificación o por el contrario eran auténticos? Y en caso de serlo, ¿quién los hizo y quién los colocó aquí? Son discos de plomo, están escritos en árabe, pero un árabe un poco extraño. Es un árabe raro, anguloso, es un alfabeto que, con sus peculiaridades, es llamado alfabeto salomónico. Y que es difícil de entender a primera vista, necesita ser transcrito. De hecho, hay muchísimas transcripciones. Además de estos caracteres árabes, hay otros diseños, esencialmente estrellas de 6 puntas. Es un tipo de artefacto que lo primero que evoca, digamos, para nosotros son amuletos mágicos que usaban mucho los moriscos. La necesidad de interpretación hace que llamen en primer lugar a los intérpretes que tienen más cerca. Los primeros en estudiar los plomos fueron Alonso del Castillo y Miguel de Luna, a la postre, sospechosos de su autoría. Estos traductores que tenían a mano, entre los cuales había muchos moriscos, no le bastaban a don Pedro de Castro, que buscaba algo más. Él quería hacer una síntesis de traducción perfecta, pero también de acomodo historiográfico y teológico. Y él estaba encima de los traductores a todas horas. Y los traductores que encuentran en España nunca son de su gusto ni acaban de convencerse. Don Pedro de Castro envió copia de los plomos a don Benito Arias Montano, quien le responde, primeramente, en marzo de 1596. Este es un extracto de su respuesta. Y de que se hallasen aquí, holgó muy mucho el conde, y me mandó declarar el contenido de la carta de vuecencia, y abrir la cajilla en presencia de todos, como lo hice. Y luego reconocí la forma de la letra de las improntas, que es arábica, mas no fue posible leerla, aunque sin espejuelos hago y leo muy menuda letra, y esta los demás cuasi no la distinguían con ellos. Firmado Arias Montano Tilmid, o aprendiz. A pesar de que el humanista era reputado hebraísta, su rúbrica era una palabra árabe. Toda una muestra del carácter heterodoxo de los sabios del Renacimiento. Otro de estos sabios heterodoxos tuvo ocasión de estudiar los plomos en Roma. Son examinados por una congregación de gente, algunos de los cuales sabía mucho árabe. Por ejemplo, el gran polígrafo jesuita Athanasius Kircher. Me encuentro en el patio de la estrella, pero no es una estrella más, es la estrella de David. Resulta realmente curioso ver la omnipresencia de esta estrella, el símbolo por antonomasia de la religión hebrea, en la abadía del Sacromonte. ¿Por qué este extraño sincretismo religioso? Pues muy fácil. En uno de los plomos, dedicado a Salomón, aparece la famosa estrella. Y Pedro de Castro, asociando Salomón a la sabiduría, decidió convertirlo en símbolo de la abadía. La abadía parece el testigo arquitectónico de toda la historia de los libros plúmbeos. El cenobio, un proyecto inspirado en el Escorial, aunque no finalizado completamente. Este Escorial,
allí en Granada, es también el testamento de don Pedro de Castro, figura central de toda la querella de los plomos. Don Pedro llegó a aprender árabe para convencerse de la autenticidad de los plomos. Fue un hombre extraordinariamente complejo. El caso de los libros plúmbeos alcanzó a todas las capas de la sociedad, incluidas las altas. Monarquía y papado querían una respuesta firme. A pesar de la estrategia dilatoria de don Pedro de Castro, los plomos viajaron finalmente a Roma para ser examinados. Desde Roma hay un gran interés en determinar qué es el cristianismo árabe y si efectivamente estos textos que han aparecido ahí son realmente obra de cristianos o no. Pero desde el Sacromonte no querían deshacerse de ellos y un proceso larguísimo. En 1782 declara que los libros son falsos, pero ha pasado prácticamente un siglo después de la aparición. Y así como dice que los libros son falsos, no dice lo mismo de las reliquias, por un lado. Y por otro lado, la Iglesia de Granada sigue insistiendo en la autenticidad de los hallazgos, porque la Iglesia de Granada está fundada prácticamente sobre este descubrimiento. Incluso después de la condena papal, desde el Sacromonte de Granada siguieron produciéndose defensorios, textos que intentaban revertir la condena y seguían defendiendo la autenticidad. Los plomos salieron desde Granada hacia la Ciudad Vaticana en la década de los 40 del siglo XVII. En 1682 se declararon heréticos y se custodiaron en los archivos vaticanos. Casi 4 siglos después, y afortunadamente, estos plomos regresaron al lugar de donde salieron, la abadía de Sacromonte. Y como anécdota, aquí tenemos el mueble en el que hicieron ese viaje de retorno al que hoy es su hogar. En ocasiones, los árboles no permiten ver el bosque. La historia va llegando a su fin, y una de las preguntas clave sigue sin respuesta. ¿Quién fabricó los plomos? Esta condición ambigua de los plomos ha dado lugar a distintas hipótesis. Estamos muy cerca de saber quiénes son. Seguramente cuando nuestros colegas Viges y Van Conisbel acaben con la selección de los plomos, quedará claro que uno de los autores materiales fue Miguel de Luna, el morisco Miguel de Luna. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Él está involucrado en la fabricación del pergamino de la Torre Turpiana y seguramente está involucrado en todo el asunto de los plomos. Hay enigmas que parece que no acabarán nunca. Quizá este sea uno de ellos. De hecho, hay un libro que se llama la Hakikat al-Injil, la verdad del Evangelio, que es un libro que no ha sido descifrado todavía. Nos toca abandonar la abadía de Sacromonte, que aún custodia los secretos de un episodio que bien pudiera haber cambiado la relación entre la Iglesia y los moriscos. Y digo bien los secretos, porque aunque parezca increíble, más de 400 años después, aún desconocemos qué ocurrió en verdad y quiénes fueron los autores de aquel extraño suceso de los libros del Sacromonte. Entretanto, la eterna Granada dormita su belleza inigualable al pie de Valparaíso.